appartient quoi, non? Estamos con el director adjunto de AP-HP Hospitales de París esta noche, Monsieur Jérôme Marchand-Harvier. Buenas noches, para hablar sobre este aplicativo que funciona bien, Covidam. La gente ya ha oído hablar de este aplicativo que responde a una serie de preguntas médicas. ¿A quién se destina? ¿Qué tipo de profesionales médicos? Ça répond d'ailleurs à une série de questions médicales. Alors c'est destiné, rappelez-nous, à qui et utilisé au quotidien là, par quel type de personnels médicaux? El Covidam es un tipo de seguimiento de pacientes que tienen COVID-19 o que tienen todos los síntomas de COVID-19. Sabíamos desde el principio que todo el sistema de salud, con hospitales y médicos de la ciudad, no podría atender a todos los pacientes, incluidos algunos pacientes que podrían quedarse en casa. Y por eso, con Nuveal, hemos desarrollado este aplicativo que nos permite controlar de forma remota a los pacientes que pueden quedarse en casa y permitiremos el monitoreo remoto de los pacientes. Es la asistencia pública de los hospitales de París quien, gracias a esta estrategia, propuso a sus profesionales de la salud el seguimiento de sus propios pacientes. Al principio, unas pocas decenas, unos cientos de personas, de pacientes monitoreados. Hoy, ¿dónde estamos? ¿Cuántas personas están siendo seguidas ahora? Ya somos más de 11.500 pacientes monitoreados en Île-de-France. Hay otras dos cosas importantes que decir. En primer lugar, usted dijo, esta estrategia comenzó con AP-HP, los hospitales de París, pero hoy ha superado en creces el hospital e incluso los hospitales de Île-de-France, ya que tenemos cientos de médicos generales en la región de Île-de-France que lo usan, que incluyen a sus pacientes en Covidam y por lo tanto los pacientes son seguidos. Lo segundo es un aplicativo, pero ¿qué está haciendo este aplicativo? Envía cuestionarios todos los días a los pacientes monitoreados. Los pacientes responden rápidamente al cuestionario, a preguntas sobre su temperatura, su respiración, cómo reacciona al confinamiento y dependiendo de las respuestas de los pacientes, esto puede generar alertas. Estas alertas pueden ser manejadas por los médicos tratantes que atienden a este paciente o por un centro regional de telemonitoreo que se haya establecido para recordarle al paciente que verifique cuál es su dificultad y que decidirá si hospitalizar o no al paciente. Pero la mayoría de los pacientes permite este seguimiento desde su domicilio. El seguimiento remoto es muy importante para el paciente y también para que el sistema de salud pueda hacer frente al aumento de la epidemia y poder atender a los pacientes que más lo necesitan. Inevitablemente, este aplicativo ayuda a los servicios de salud y, como entendemos ahora, es mucho más amplio que la asistencia pública y los hospitales de París. ¿Crees que mañana habrá 100.000 personas seguidas en este aplicativo? Yo creo y temo que agregaremos rápidamente un cero más. A la vez porque usted sabe que la epidemia tiene una fuerza de crecimiento muy rápida y también porque el número de médicos que usan este aplicativo está aumentando. Es gratis para todos los médicos de Île-de-France. Y sí, podemos tener un gran flujo de pacientes gracias al trabajo realizado por Nuveal. Además, detrás de esto tenemos el desafío de tener un centro de monitoreo remoto extremadamente importante. Al principio había una decena de personas que trabajan ahí. Hoy estamos en 10.000 personas y tenemos la capacidad, gracias a una movilización significativa de profesionales de la salud, de externos de facultades, de ejecutivos de institutos paramédicos que capacitan enfermeras que ahora están detrás del teléfono para recordarles a los pacientes y seguirlos de forma remota. Más de 11.500 pacientes monitoreados de forma remota y gracias a esta aplicación. Gracias, Jérôme Marchand-Harvier. Positif ou des symptômes très très forts sur ce Covid-19, on est d'accord.